Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Amén. Hoy el Señor nos puso a orar, el Señor nos puso a aprender oración. Esto pues lo he venido sintiendo que lo necesitamos y la Biblia cada vez que la leo, lo primero es la oración, es lo primero, en todo, en casi todas las cosas que he podido estudiar en la Biblia. Así que hoy vamos a ver un estudio bíblico entendiendo la oración. Vamos a ver 4 partes, o 5 partes. Primero vamos a ver qué es la oración. Vamos también a ver por qué debemos orar, cuáles son esas razones para nosotros orar. Vamos a ver también cómo deberíamos orar. Y vamos a ver unos tipos de oración, qué tipos de oración existen. Y por último, vamos a hacer un ejercicio o un taller práctico donde vamos a ejercitar la oración. ¿Listo? Entonces, la finalidad de este taller es que al salir de esta puerta podamos ya vencer ese miedo a orar. ¿Sí? Si algunos de ustedes tienen de pronto ese temor en su corazón y todavía les cuesta dificultad orar, pues hoy la intención es que nos lancemos, porque es momento, ya es momento de orar, es momento de tener esa comunión y esa relación íntima con el Señor. Y para los que ya oramos, pues saber cómo tenemos que enfocarnos, en qué cosas debemos fortalecernos, porque a veces oramos mucho en un sentido y descuidamos otros sentidos. Entonces, lo que podemos mirar hoy es que podemos balancear nuestra oración para poder llevarla a esa perfección que el Señor anhela. Así que, para empezar, pues vamos a ver la primera parte, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Entonces, la oración es un medio por el cual el Señor te puede llegar a mostrar todos sus propósitos. Así que si nosotros somos nuevas criaturas, hemos venido a los pies de Cristo y anhelamos una vida con Él, pues vamos a pertenecer a su plan, al plan de Dios. Y ese plan de Dios tiene un propósito y tiene destino. Es como un viaje, como que estamos empezando con Él a montarnos en ese vehículo de la fe, de creer, y Él nos va guiando por nuestra vida, ¿verdad? Y en esa guianza pues tenemos un propósito y tenemos un destino. Entonces es importante saber que Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios que es benevolente, ¿cierto? Está bien dicho, benevolente. Es un Dios que Él no practica el mal, es un Dios que quiere librarte del mal. Así que si partimos de ahí, pues por obvias razones nos conviene montarnos en el vehículo de la oración, de la fe, ¿cierto? Para poder andar en esos planes de Él y poder llegar a un destino. ¿Y cómo va a ser ese destino? Es un destino bueno, es un destino que nos conviene. Entonces, como hijos de Dios, pues tenemos que avanzar en ese sentido, dejar que Él te guíe y montarse en ese vehículo que Él desea para poder llevarte a sus propósitos. Así que, para comprender el tema de la oración, me parece fundamental hablar de la vida de Cristo, de Jesús. Y esa vida de Jesús incluye mucha oración, ¿verdad? Podemos ver muchos y muchos pasajes, muchos textos bíblicos donde Jesús madrugaba, ¿cierto? A orar. También donde Jesús trasnochaba y amanecía en oración. Eso es lo que llamamos vigilia, ¿verdad? Hace poco veíamos una prédica donde a las 3 de la mañana él estaba orando por la muerte, era algo que todavía lo sentía mucho, le dolía,
la muerte de su amigo y primo Juan el Bautista. Así que Jesús, a través de toda su vida, nos puede enseñar de que Él utilizaba la oración para tener como un compañerismo con Dios. ¿Sí? Hasta antes de Jesús, los que oraban, los judíos que oraban, lo hacían de una manera totalmente diferente. Así que Jesús vino a cambiar ese esquema y lo volvió algo como más de camaradería, algo de amistad, algo de relación íntima, algo de hijo a padre, ¿verdad? Es un padre para nosotros, es una relación y una manera distinta en que Jesús nos muestra a ese Dios como un padre, como alguien al cual yo necesito. Porque qué niño, ¿cierto? Si miramos nuestros hijos, necesitan totalmente el apoyo de los padres, ¿sí? Un niño es muy difícil soltarlo a una edad menor. ¿Por qué? Porque algo todavía le falta, muchas cosas tiene que satisfacer su padre. Así que así tenemos que vernos con Dios. Dios es nuestro Padre y muchas cosas necesitamos que todavía Él nos dé, que todavía Él nos guíe, que todavía Él nos enseñe, ¿cierto? Los valores, todas esas cosas tenemos que preguntarle a nuestro Dios cómo Él las quiere, cómo Él desea en nuestra vida ser ese Padre espiritual. Y pues por medio de Jesús también aprendemos que es ese medio como para tener ese compañerismo con Dios, ¿sí? Dios no es un Dios como lo veían antes los judíos, que era como lejano, como que solamente podía tener comunión con Él una persona en el pueblo judío, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, quien entraba una vez al año a la presencia de Dios en el templo, en el lugar santísimo. Pero ya con Dios, como el velo con Jesús, el velo se rompe, entonces todos nosotros ahora podemos tener acceso a ese lugar santísimo, porque ya nosotros somos el templo. Por tanto, nosotros tenemos esa intimidad con Dios, ¿sí? Entonces, ya a través de la figura de Cristo nos hace que podamos acceder a ese lugar santísimo. Pasemos al punto 2, y es, ¿cuáles son esas razones para orar? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Entonces aquí hay 4 puntos, 4 razones poderosas para orar, 4 razones que nos va a decir a nosotros por qué tenemos que practicar constantemente la oración. Y la primera es que necesitamos la gracia de Dios. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces mira cómo vemos que Jesús fue Dios en la tierra y tuvo dificultades y tuvo tentaciones, pero no tuvo pecado. O sea que si alguien sabe para qué me sirve la oración, es Jesús, porque sirve para eso, para vencer debilidades y tentaciones. A veces pensamos que Dios está como demasiado ocupado para entender o para escuchar nuestras oraciones. Pero déjame decirte hoy que Dios anhela que tú ores. Él anhela escucharte. Él anhela que tú accedas a la oración constantemente. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Y solamente a través de la oración encuentro su gracia y su misericordia. Amén.
Número 2, otra razón, y es porque necesitamos fortalecernos. Y quiero que aquí coloquen entre paréntesis, estamos en guerra. Estamos en guerra. Esta guerra, mi hermano, no es una guerra que sea física, no es una guerra de un ejército contra otro ejército, sino que es una guerra espiritual. Es una guerra que está planteada para que nosotros también vayamos a combatirla. Es una guerra que nos llama a luchar. Aquel que piense que el cristianismo es viento y playa, ¿cierto? Está equivocado, porque a Jesús también le tocó luchar. Y Jesús, como vemos en el punto anterior, luchó contra la debilidad y contra la tentación y salió victorioso. Si Jesús sale victorioso de esa guerra espiritual, es precisamente para enseñarnos a nosotros que también tenemos que pasar por esa guerra y ser vencedores. Amén. Entonces vamos a leer Efesios 6. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Hay un mundo espiritual, y ese mundo tiene un bando que es Dios, y el otro bando que es liderado por Satanás. Es el mundo del bien contra el mundo del mal, ¿verdad? Y eso es una guerra, pero es una guerra espiritual. Es una guerra que no es contra carne, es una guerra que no es contra lo que veo, sino contra lo que no puedo ver, que es el mundo espiritual. Así que si hay algo en lo cual tú debas salir victorioso, tiene que ser a través de vencer en ese mundo espiritual. El mundo espiritual es como una energía, ¿sí? Y ese mundo, esa energía para vencer con esa energía espiritual, lo logramos solo a través de la oración. La oración es lo único que permite hacer acción en ese mundo espiritual, ¿correcto? Así que nos habla allí este pasaje de que tenemos el escudo de la fe. Es muy importante la fe, porque la fe es... Yo quiero que se imaginen el escudo como anteriormente luchaban y peleaban en las guerras, donde se colocaban el escudo, ¿verdad? Ese escudo protegía ¿de qué? De los dardos. De los dardos. Y esos dardos generalmente venían lanzados con fuego. Flechas con No fuego. solamente eran flechas, sino que eran flechas con fuego para generar más daño todavía. Así que es vital el escudo de la fe, porque es donde recibimos eso. Lo otro que nos habla allí Efesios, mientras van buscando 1 Pedro 5,
lo otro que nos dice este pasaje es que tenemos que orar juntos. Eso también es importante, orar juntos. A veces hay que hacerlo solo, pero muchas veces la palabra de Dios nos manda a que tenemos que estar juntos, unánimes. Y parte de eso es la oración, no solamente para comer, no solamente para demostrar el amor, sino también para orar, para permanecer en ese escudo de la fe. Dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces mira que esta lucha espiritual, ¿en dónde es? ¿Es en mi casa nomás? ¿Es en la calle nomás? ¿Es en mi trabajo nomás? En todas partes. Es en todas partes, porque ¿cómo anda Satanás? Que es el otro bando, que es la contraparte. ¿Qué anda haciendo? Anda como león. Si ustedes quieren saber, los leones no mantienen solamente en una sola parte. Ellos cuando cazan y se están, como dice la palabra, buscando a quien devorar, es porque están cazando. Cuando están cazando, ellos andan kilómetros y kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿en dónde están? ¿En dónde está esa guerra? Es en todo lugar. No es solamente en mi casa, no es solamente en mi trabajo. Así que tú vas a tener que luchar con pensamientos. Vas a tener que luchar con ideas. Vas a tener que luchar contra falsas enseñanzas. Lo que nosotros llamamos esos esquemas, esas... ¿Cómo? Religiosidad. Sí, pero esos esquemas mentales, esos velos, costumbres que se pasan de generación en generación, son falsas enseñanzas. Entonces a veces pensamos que la lucha es de pronto sacando la espada y no, la lucha está generalmente dentro. Es una lucha mental, es una lucha donde tienes que luchar contra ideas, pensamientos y corrientes humanas, esquemas en la mente. Amén. Amén. Esa es la lucha más fuerte. Así que en esta guerra necesitamos orar. Pero esta guerra Cristo ya la venció. Y si Cristo ya la venció, hermano, ¿y cómo la venció Cristo? Cristo la venció resucitando de los muertos. En toda guerra hay muertos, ¿cierto? Pero mira que Cristo no murió. ¿Sí? Él murió, pero resucitó, venció la muerte. Satanás quiere la muerte para nosotros, pero Jesús nos enseñó y fue el primero que pudo vencer la muerte. Ahora nosotros, por medio de Cristo, de la sangre de Cristo, podemos ganarle a la muerte. ¿Por qué? Porque vamos quitando de nuestra vida el pecado, porque vamos quitando de nuestra vida el orgullo, las falsas enseñanzas, absolutamente todo lo malo, y el pecado va quedando atrás. Por tanto, tú vas venciendo la muerte. ¿Y para dónde vas? Para una vida eterna. Si es una vida eterna, mi hermano, no es una vida que hoy entro en la salvación y el día de mañana me la quitan. No, es una vida que arrancamos con Dios desde el mismo momento en que somos redimidos del pecado, y eso nunca se acaba, ¿sí? Entonces, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué hay gente que vuelve atrás? ¿Por qué hay gente que vuelve al pecado? Y es una respuesta muy sencilla, pero también muy fuerte, y es que nunca Dios los ha conocido. Nunca han entrado a ser salvos. No nacieron de nuevo. Ellos creen, y te digo una cosa, ellos creen ser salvos, y la palabra de Dios dice que hasta hicieron milagros, sacaron fuera demonios, hicieron cantidad de señales, pero nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, esto es para meditarlo, ¿no? Eso no estaba dentro del estudio, pero
quise hablar de este tema. Así que, así como Jesús venció, así nosotros tenemos que vencer. Amén. Estamos llamados a vencer. ¿Y cómo vencemos? ¿A través de qué? Oración. De la oración. Pero Jesús nos ha dado armas. Y esa arma es la armadura de Dios, ¿verdad? El escudo de la fe. ¿Qué más dice? El yelmo de la salvación. La coraza de justicia. Y la palabra. ¿Qué es? El calzado del Evangelio. El calzado. Las sandalias. Bueno, tenemos esa armadura de Dios, ¿verdad? Para vencer. Y tenemos acceso a Dios por medio de la oración. Ahora yo les hago una pregunta. Si estamos en guerra, ¿cuáles son esos enemigos? De eso hemos hablado mucho, ¿verdad? Entonces, número 1, enemigos a vencer. Número 1, el diablo, ¿cierto? Es el principal de todos. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Número 2, el mundo. Y mucho ojo con lo que les voy a decir acá. A veces pensamos que el mundo son esos amigos o esas personas que no nos convienen. Y resulta que tenemos un pensamiento equivocado del mundo. El mundo, mi hermano, es un sistema de valores, enseñanzas e ideas en contra de Dios. Que hay algunos que la usan, que ya están montados en ella, por supuesto. Pero la guerra espiritual no es contra ellos, ¿sí? No es que ahora que porque este trae ideas o pensamientos o valores o enseñanzas o doctrinas que van en contra de Dios, entonces voy a salir a darte a ti duro. No, porque el mundo es eso que está por encima de ellos, lo cual domina a ellos. Pero como les he enseñado, la guerra es espiritual, no es contra las personas. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Y por último, el tercer enemigo es tu carne. Tu carne. Y a veces también pensamos equivocadamente que la carne es el cuerpo. El cuerpo. Y no es así. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa, que es diferente. ¿Sí? Porque el cuerpo de por sí no es malo. El cuerpo no es malo, o sea, el Señor nos hizo a imagen y semejanza suya. Así que el cuerpo es templo del Espíritu Santo cuando conocemos a Cristo. Así que el cuerpo no es malo, lo malo es el viejo hombre, la vieja naturaleza pecaminosa. Jesús dijo a sus discípulos: oren, vigilen, porque el Espíritu Santo a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Allí se está refiriendo a eso, ¿no? De que la carne, es decir, esa naturaleza pecaminosa, es la que nos impide orar, es la que nos impide hacer vigilia. Y esto se lo mandó Jesús a los discípulos momentos antes de que lo prendieran, ¿cierto? De que lo arrestaran. Y mira que vamos a ver dos ejemplos de personajes, y uno de ellos es Pedro. Vamos a ver dos ejemplos de personajes bíblicos antes y después de la oración. Y el primero de ellos es Pedro, porque le dijo: Pedro, ora. ¿Y cómo los encontró al rato? Durmiendo. Así que esa naturaleza pecaminosa fue la que los mandó a dormir, ¿verdad? ¿Cómo respondió Pedro? Pedro, cuando vinieron a prenderlo, ¿cómo respondió Pedro? En sus fuerzas. En sus fuerzas. Sacó espada, sacó espada y de una vez fue mochando la oreja de uno de los romanos. Él pensaba:
que con sus fuerzas iba a ganar esa batalla. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo reprendió, lo corrigió, tomó la oreja y la colocó en su lugar. ¿Qué estaba enseñándoles allí Jesús a los discípulos? Que así no era la forma. No era la forma. Tiempo después, cuando vemos que ya en Hechos, el Espíritu Santo, Hechos 2, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en forma de lenguas, ¿verdad? Ardiendo. A partir de ese momento, Pedro empieza a ser transformado y se convirtió, incluso para hoy día, para nosotros, se convirtió en uno de los máximos maestros de la palabra de Dios, junto con Pablo. ¿Sí? Bueno, miremos otro personaje bíblico, David. David fue otro siervo del Señor, pero miremos qué pasó antes. Resulta que dice la palabra de Dios que hubo una época en que los reyes iban a la guerra. Y aquí sí me estoy refiriendo a la guerra normal, a la guerra física. Y el rey acostumbraba a acompañar a su ejército. Pues bien, hubo una época en que David, de manera ociosa, ¿cierto? O de manera relajada, no iba a la guerra. No estaba yendo a la guerra, prefería quedarse en su casa, ¿verdad? Y fue en ese tiempo que se quedó en su casa, cuando desde la terraza, ¿qué pasó? Vio a Betsabé. Entonces, David desde su terraza observó a Betsabé y empezó a entrar el pecado. ¿Qué pasó? De ahí para allá vino una serie de pecados. Primero, la mandó a llamar, la mandó a ir al palacio. Segundo, la cortejó. Tercero, se acostó con ella. Cuarto, quiso evitar el pecado al hacer una estrategia humana, a decirle a su esposo que se acostara en ese momento con ella para poder cubrir su embarazo. Y después, como él no pudo, lo mandó a matar. Entonces mira toda la secuencia de pecados cuando David estaba de ocioso en su casa, ¿sí? Entonces la guerra no es para relajarnos, la guerra no es para ver el sillón. Esta guerra que es física pero que trasciende a lo espiritual a través de la oración, es para guerrear en oración, es para salir al campo de batalla. ¿Qué pasó después de que David se arrepintió? ¿Qué pasó después de que mandara al profeta Natán a decirle todo lo que Dios había visto? Hubo arrepentimiento en David, y David desde ese momento oraba por horas. Obviamente hubo una consecuencia, murió su hijo, ¿verdad? Y aprendió la lección, pero a partir de ese momento David fue transformado. Era un hombre que oraba mucho, era un hombre que ayunaba mucho, que seguía derecho, hacía vigilia. Así que mira el significado de la oración en la vida de estos dos personajes. Razón número 3, nos trae paz y libertad de la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. 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 Por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Qué significa eso? Por nada debemos preocuparnos, por absolutamente nada. Nada. Así que estas preocupaciones más bien preséntalas ¿a quién? A Dios. ¿Por medio de qué? De la oración. Y ruego. De la oración. ¿Y qué nos dice además? Con acción de
Gracias. Hay que ser agradecidos. Y eso va a activar en tu vida una promesa condicionada. ¿Cuál es esa promesa condicionada? Entonces, la paz de Cristo, la paz de Dios, entonces la paz de Dios en Cristo va a guardar, número 1, tu corazón, y número 2, tus pensamientos. Entonces mira que ahí está la clave, porque hablábamos que el mundo es un enemigo y la carne es un enemigo que viene principalmente por las cosas que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Así que si yo activo esta promesa condicional, Jesús va a guardar mi corazón y mi mente. Amén. ¿Sí ve la importancia de la oración? Con la oración guardamos nuestro corazón. Amén. ¿Se acuerda que yo le decía hace poco el versículo que el Señor me puso? Antes, ¿cómo es? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero mira cómo lo guardamos. Yo pensé que éramos nosotros mismos que teníamos que hacer esa fuerza para guardarnos. Cuando alguien te insulte, cuando alguien afuera se te cole en la fila, cuando alguien se burle de ti, como que retenernos, ¿no? Yo pensaba que era así, y así no es. Es por medio de la oración. O sea, es por medio de venir a Cristo y decirle: Señor, guarda mi corazón. Guarda. Te hacen algo en tu trabajo, alguien te roba dinero, alguien intenta coquetear con tu esposo, con tu esposa. Eso es en oración. ¿Para qué? Para guardar nuestro corazón y no pecar. Amén. Así que Dios, yo quiero que a partir de ahora miremos a Dios como un Dios que realmente nos escuche. Él no es un Dios invisible. Bueno, Él sí es un Dios invisible, pero no es un Dios que no nos escuche, que no se interese por nosotros. Por supuesto que a Él le importa mucho tu vida, a Él le importa mucho que tú ores, a Él le importa mucho y se preocupa por tus cosas. Por eso es necesario que tú ores, porque si tú no oras, ¿cómo va a ser Él para preocuparse por tus cosas? Por tus debilidades, por tus tentaciones. A veces las tentaciones pensamos que es una lucha de voluntades, ¿sí? Como el cigarrillo, como el trago, como el vicio. Pero hoy nos está enseñando esta palabra de que es por medio de la oración. Amén. Porque si yo hablo con Dios y les pongo mi preocupación, Él va a hacer algo. Y les pongo mi tentación, Él va a hacer algo por ti. Amén. 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 Con perseverancia. Ya vamos para allá. Número 4. Razón 4. Jesús dijo que es importante orar. Jesús dijo que es importante orar. Como les hablaba ahora, Jesús se levantaba muy de mañana, ¿verdad? Pasaba la noche orando, es decir, haciendo vigilia. Y yo te hago una pregunta: si Jesús, siendo Dios, oraba tanto al Padre, ¿por qué nosotros, siendo humanos, no queremos orar? Piensa en eso. Si Jesús siendo Dios, oraba tanto al Padre y le pedía tanto, ¿por qué nosotros no le pedimos? Sabiendo que tenemos más debilidades, Que ese es el camino. somos que imperfectos, tenemos, necesitamos restauración, necesitamos tener equilibrada nuestra parte emocional, ¿verdad? Necesitamos ayuda de Él. Eso es permanente. Entonces, si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros no lo hacemos?
Y Jesús nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro, ¿verdad? Cuando un discípulo lo vio orando, se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y él empezó, Padre nuestro. Mira que esas dos palabras significan mucho. O sea, podrían ser dar para una prédica. Pero ese Padre nuestro, rápidamente, significa, Padre nuestro, como el Señor Jesús, significa que es un Padre, que yo tengo una relación con un Padre. ¿Sí? Nos baja un poco, digamos, esa cosa sublime de nuestro pensamiento de que Dios es inalcanzable y nos lo baja al nivel de Padre. Pero es para que tú tengas una relación en intimidad, una relación de confianza, una relación de compañerismo. Es para eso. Y lo otro que dice Padre nuestro significa de que es Padre de nosotros. Así que nos llama a orar juntos, en compañía, nos llama a ser esforzados y que nos ayudemos los unos a los otros. Significa mucho ese Padre nuestro. Bueno, vamos a continuar entonces con la tercera parte. Vamos a ver cómo orar, cómo deberíamos orar. Y para eso vamos a la Biblia y vamos a ver que nuestra oración tiene que ser una oración eficaz. Sí. Vamos a Santiago capítulo 5, versículos 16 y 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bueno, ¿qué vemos allí? Primero nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. A veces pensamos que solamente la oración del pastor es la que tiene el poder o que tiene la unción, y eso es falso, porque Dios a todos nos escucha, ¿sí? Incluso a los que estamos apenas ingresando al Evangelio. Amén. A los que acabamos de recibir ese perdón de pecados, y el Señor nos escucha. Entonces, la oración eficaz del justo, tenemos que tener una oración eficaz y tenemos que ser justos. Y para ser justos tenemos que venir primero que todo con arrepentimiento, porque es allí donde el Señor ya no mira tu pecado. Por lo tanto, te justifica es la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que te hace justo. Segundo, dice que Elías era una persona como nosotros. Amén, así es. ¿Sí? Dice, recuérdame ahí. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tenía pasiones igual que la de nosotros. Y él oró para que no lloviera en la tierra. ¿Verdad? Para que lloviera, perdón. Para que no lloviera y luego para que lloviera. Exacto. Elías oró por ambas. Y mira, el Señor después hizo que la tierra diera fruto. ¿Amén? Vamos ahora a Mateo 21, 22. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y aquí vamos a ver, y es la primera forma de orar, y es creyendo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén. Eso es importantísimo. Vuelve y repita. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Amén. Todo. Amén. Todo lo que pidieres, creyendo, lo recibiréis. Y a veces pensamos mal de este versículo. A veces creemos que es como una llave mágica, como una palabra mágica. Entonces, Señor, yo oro para que me des un Ferrari nuevo. ¿Sí? El jet privado Y no llegó el Ferrari. Inmediatamente decimos, es que te faltó fe, ¿cierto? Pero no se trata de eso. Se trata es de que pidamos creyendo. Pero para eso es necesario
O sea, esa tiene que ver con actitud, no para todas las cosas. Allí nos hace énfasis que todo lo que pidieres creyendo se refiere a la actitud que hay en tu corazón, ¿sí? No como una activación de una llave mágica o de una palabra mágica. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que creer. Lo segundo, y obviamente pues creer habla de la fe, ¿no? Obviamente se la va a poner acá, fe, orar sinceramente. A veces también pensamos que por la manera en cómo oramos, ¿cierto? De una manera como demasiado, como con palabras hermosas, como elocuentes, entonces el Señor escucha más esa oración que la oración, por ejemplo, de un joven o de un niño que todavía no tiene mucha experiencia. Y eso es equivocado, porque Dios a todos nos escucha. Pero tampoco podemos ir al otro extremismo de pensar que entonces voy a ser totalmente irreverente con Dios. No, porque Dios también quiere que Él diga lo que hay en tu corazón, ¿no? Entonces, pero sí es necesario que hables con tus propias palabras, ¿verdad? Y sobre todo con la actitud que tengas en el corazón. Amén. Amén. Orar sinceramente no es para impresionar a ese Dios, sino que se refiere a que seamos solamente sinceros. Orar persistentemente. ¿Qué es persistentemente? Ser cansón. Continuamente, perseverante. Fervientemente. Pero se refiere más que todo a Constancia. exacto, algo constante, continuo, nunca dejarlo, como alguien que es cansón cuando pide algo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Esta parábola lo que nos quiere decir en pocas palabras es que aún, en este caso, habiendo un juez malo, la viuda, un juez injusto, la viuda logró lo que quería. Por su persistencia. Por su persistencia, es eso, no es más. No nos está dando enseñanza de otro estilo, de que nada que ver con que Dios no sea justo, no, sino que lo utilizas como para elevar un poco más la persistencia, ¿no? Bueno, y lo último es conforme a su voluntad. Esto sí que es importante. Conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque como oraba ahorita, ¿no? Como daba el ejemplo. Entonces, Señor, dame un Ferrari nuevo, ¿cierto? Pero ¿será esa la voluntad del Señor? Todo lo que pedimos tiene que ir en la misma dirección de la voluntad de Dios, porque Dios no nos quiere sacar de ese propósito. ¿Ven? Entonces, para eso vamos a leer Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Entonces ahí está diciendo que la principal razón de nosotros es para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Y obviamente lo que tenemos que pedir tiene que ser en ese sentido, ¿sí? Para que Él se glorifique. Él no se va a glorificar con algo que no es. Y 1 Juan 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. Entonces, tenemos que verlo como un rey, ¿verdad? Dios es nuestro rey. Todo lo que le pidamos a ese rey, Él nos lo va a dar. Anteriormente, la gente acostumbraba mucho a pedirle al rey David, ¿no? El rey David todos los días recibía personas con casos y con cosas. Lo mismo Salomón, ¿cierto? Entonces, este rey, este Dios es nuestro rey. Por tanto, Él quiere darnos las cosas de su reino, no las del reino de nosotros, ¿sí? Las cosas de su reino, que esa es la herencia que Él nos va a dar. Amén. Bueno, entonces ya con esto terminamos este punto, cómo orar, ¿sí? Son como 4 consejos para tener en cuenta: persistencia, de acuerdo a su voluntad, orar sinceramente y teniendo fe, creyendo lo que estás diciendo. Y por este lado veíamos que las razones es porque necesitamos del favor, de la gracia y de la misericordia de Dios, también para fortalecernos, para vencer las tentaciones y las dificultades, también para ser libres, para tener esa paz y esa libertad de todas las preocupaciones del mundo, y también porque Jesús lo dijo, punto. Jesús nos hace mucho énfasis en la oración, por tanto, Él es nuestro maestro, nuestro ejemplo. Listo. Ahora sí, vamos a terminar con los tipos de oración. Y esto es muy sencillo. Vamos a borrar. ¿Ya puedo borrar? Sí, Señor. Hay varios tipos de oración. El primero tiene que ver con adoración. Adoración. ¿Y qué es la adoración? Alabarlo, decirle cuán grande eres, Amén. exaltar su nombre, decir sus cualidades, sus virtudes, sus poderes, lo todopoderoso que es, lo bueno, lo justo, lo recto, todos los atributos que tiene Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Amén. Hermoso. Fruto de labios que confiesan su nombre. Su nombre. Entonces, por eso tenemos que alabarlo. Ahora, hay gente que dice, ay, pero es que yo soy nuevo y yo todavía no sé cómo exaltar a Dios, cómo alabarle, cómo adorarle. Hermano, hay un libro que es grande fuente de adoración y lo escribió David. En su mayoría lo escribió David. Tiene que ver con el Salmo. Ahora, voy a nombrarte 2. Salmo 103, uno que me busca el Salmo 103 y el otro el Salmo 139. Estos versículos, estos pasajes, mi hermano, vamos a revisarlo. Esta semana propongámonos leerlo, propongámonos escribirlos a mano. Cuando escribimos hay mayor retención, por lo tanto, en un momento de oración van a estar aquí, ¿sí? Van a estar aquí. Específicamente, estos son salmos que te van a ayudar a exaltarlo por su magnificencia. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Amén. Y Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Amén. Amén. Son salmos hermosos para oración. Ahora, la oración es el principal propósito por el cual fuimos creados. ¿Sí? Eso lo dicen varios versículos de la Biblia. Isaías, para que lo revisen en casa, Isaías 43:7 nos dice que fuimos creados para adorar a Dios. Segundo tipo de oración, confesión. ¿Qué es confesión? Somos creados para adorar a Dios. Isaías. Isaías 43:7. ¿Qué es confesión? Es como un arrepentimiento, ¿no? Así es. Confesaré mi maldad. Vamos a Salmo 38. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Así es. Este versículo nos ayuda a entender un poco sobre la confesión. La confesión de pecado no solamente se trata de decir los pecados, sino que, mira la segunda parte de este versículo. Dice que es, ¿me vuelve a leer? Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Ya me arrepentiré. Dice, me contristaré por mi pecado. Quiere decir, hermano, que tu vida está llena de constantes luchas, tu vida está llena de constantes problemas, situaciones difíciles, y tú no le quieres fallar al Señor. Tú quieres tener el temple, el carácter de Dios, ¿verdad? El carácter de Cristo, para poder saber cómo actuar frente a cada situación. Así que si tú pecas y tú confiesas, tienes que confesarlo por temor de Dios. Porque si pecaste, si dijiste una mala palabra, si le sacaste una rabia a tu mamá, si hiciste algo con tus hijos, inmediatamente tienes que decirle al Señor, lo confieso y perdóname, porque yo no quiero que mi vida esté llena de pecado. Así sea uno, así sean dos, así sean 10 por semana. Tienes que confesarlo pidiéndole perdón al Señor para que los quite. Es necesario hacerlo. Permanentemente. Y para salmos de confesión tenemos Salmo 6 y tenemos Salmo 32 y tenemos Salmo 51. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Te he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches, hundido de llanto, mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Déjalo estar ahí. Sí. Bueno, sí, tú. 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos
en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y Amén. no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces mira que no es que no sé qué orar. La misma palabra de Dios te dice cómo hacerlo. ¿Sí? Lo que pasa es que nos falta más lectura y nos falta más recordar, ¿no? Estar en estos salmos. Vamos a permanecer en estos salmos a partir de ahora. Incluso si tú estás orando en medio de la oración, puedes sacar la palabra de Dios, ¿sí? Y primero vas a exaltarlo, vas a adorarle y después vas a leer uno de estos, o viceversa, empiezas leyendo en adoración uno de estos y después sigues ya con lo que te salga naturalmente, ¿verdad? Y vamos a leer el último, el 51, que es un clásico. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Listo. Yo creo que esa parte quedó clara, ¿cierto? Ay, sí. Ahora, tercer tipo de oración, petición. Bueno, aquí sí ya es justo que empecemos a hablar nuestras peticiones, ¿no? Pero es necesario primero adorarlo, eso es claro. Segundo, Confesar. limpiarnos para que esa comunión en ese momento sea un canal abierto, ¿sí? Porque si yo vengo sin corazón contrito y humillado, se cierra ese canal. Así que primero hay que confesar el pecado, arrepentirse. Y ahora vamos con la petición. Y vamos a Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Hermano, y aquí le quiero poner un ejemplo. Y le voy a poner el ejemplo con mi hija Gabriela. Y es que el Señor se deleita en lo que le pidamos, ¿sí? No lo miremos como algo que, qué pena ya estarle pidiendo perdón todos los días y pidiéndole cosas todos los días, pero es que Él se deleita en lo que tú pides. Es como con mi hija Gabriela, cuando pasa a veces de que ella pide helado, a ella le gusta el helado y me toca comprarle helado, pero cuando le compro el helado y ella se lo come, yo me deleito mirándola, ¿cierto? Además satisface un poco mi ser, porque soy su padre y le complazco en algo que ella anhelaba. Sé que no es para mal, ¿no? Bueno, a menos que le dé mucho azúcar, pero un helado la pone feliz y la cara de pastel que pongo solamente por verla. Entonces así nos ve Dios. Dios nos quiere ver que le pidamos. A toda hora, pídele, que Él se deleita en eso. Ya sabes cómo pedirle, ¿no? Tampoco le vas a pedir el Ferrari, pero si tú le pides conforme a su voluntad, Él se va a deleitar. Y por último, está 1, 2, 3, 4. No, todavía faltan 2. Intercesión. La intercesión, mi hermano, es orar por lo demás. Cuando yo ya oré por mí, cuando yo ya llevo tiempo orando por mí, por mis necesidades, por las de mi hogar, las de mi casa, las de mi familia, en ese momento el Señor quiere que ores por todos, ¿sí? Que ores por los demás, que ores por las necesidades de los demás. Eso ayuda a fortalecer nuestra fe, eso ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. Ahí Dios está viendo que tu corazón es generoso, ¿sí? Entonces,
para los que no saben, pues ya levantamos como iglesia un ministerio de intercesión. Y la idea es que en la medida que nos volvamos oradores, orando, buscando a Dios, pues podamos ir haciendo parte de esto. Es bueno que las personas busquen esos grupos de oración en sus iglesias y que puedan hacerlo, orar por los demás. Eso trae mucha bendición. Incluso un caso de intercesión lo podemos ver en Génesis 18:16. No lo vamos a leer ahora, pero es cuando Abraham intercede por Sodoma. Y mira que es Sodoma, y él intercede por Sodoma. Entonces, mira el corazón del hombre de la fe, ¿no? Y por último, tenemos el agradecimiento, una oración con agradecimiento. Y para eso vamos a Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sencillo. Mira que nos habla de perseverar, ya lo habíamos hablado, ¿no? La persistencia de la viuda. Tenemos que perseverar con acción de agradecimiento. Amén. Y con esto hemos terminado el estudio de hoy. Ya lo que continúa ahora es un taller práctico vamos a quedarnos aquí practicando oración y para ustedes en sus casas que puedan practicarlo también ya con estos puntos y nos vemos en un próximo estudio. Dios les bendiga.